Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro La resurrección y la vida eterna es ahora nuestra realidad de Grigori Grabovoi. Estamos leyendo el capítulo 2, Principios fundamentales de resurrección, y hemos leído una parte del punto 3 y vamos a continuar con la siguiente. ¿Sí? Seguimos con el punto 3. Capítulo 2. Y ahora hablemos de los principios de la resurrección. Por otro lado, el análisis de la ciencia que acabamos de terminar nos ayudará a comprender toda una serie de detalles importantes relacionados con estos principios. De hecho, los principios de la resurrección son un ejemplo de la ciencia auténtica. En primer lugar, me gustaría decir lo siguiente. En general, cuando se trata de principios, significa algo fijo, algo inmutable. Esto no es casualidad. Todos tenemos ante nuestros ojos el ejemplo de la ciencia ortodoxa conocida por todos, que trata de leyes fijas e inmutables. El análisis de estas leyes y obtención de las consecuencias de ellas se realizan mediante el uso de un aparato matemático inmutable equipado con fórmulas fijas. Desde la infancia nos habitúan a la idea de fijar de esta manera las fórmulas fundamentales, simplemente sobre la base de la percepción del mundo, que es característica del estado común de vigilia de la conciencia. Sin embargo, hemos visto que la ciencia auténtica no se limita a la simple observación de la realidad. De hecho, la realidad, como sabemos desde el primer capítulo de esta sección, es en verdad muy mutable. Por ejemplo, yo puedo materializar y desmaterializar los objetos. Es por eso que la verdadera ciencia, la ciencia real, utiliza un aparato matemático mutable. También puede cambiar las leyes fundamentales. De forma similar, todos los principios de resurrección pueden estar sujetos a cambios con el paso del tiempo. Esto corresponde a la característica fundamental de la vida real, su desarrollo incesante. Aquí también podemos rastrear las otras características de la ciencia auténtica que hemos descubierto. Incluso aquí, los principios que actúan están dirigidos a la consecución del resultado necesario, entre otras cosas, siempre a condición de que esté ausente cualquier destrucción y que se consiga una gestión completa de cada etapa intermedia. Me gustaría señalar que la división de los principios en 4 niveles y su disposición subsiguiente en 4 grupos no debe entenderse de una manera estática. El enfoque de todo tiene que ser dinámico y flexible. La realización de estos principios por diferentes personas, por ejemplo, puede tener lugar de tal manera que un principio del cuarto grupo puede producir un resultado mayor que un principio del primer grupo. Parece que, puesto que el principio se refiere al primer nivel, este también debería dar un resultado mayor. Sin embargo, en realidad esto puede ocurrir de otro modo. La situación puede ser más compleja. Puede suceder, por ejemplo, que una persona ha leído los principios del cuarto grupo, pero no los del primero. Todos los principios, sin embargo, están en el campo de la información, así que esta persona puede percibirles sin darse cuenta y, por lo tanto, saberlos en la práctica. Y aunque formalmente los principios contenidos en la primera subdivisión son en realidad más importantes en general, no obstante, ya que su acción sobre el ser humano está vinculada a condiciones concretas, a una situación concreta, su acción conjunta y colectiva sobre el hombre es más significativa. Tenga en cuenta que todos estos principios, tomados en conjunto, en su totalidad, son un organismo vivo. Y a ustedes, que son organismos vivos, ocurren unas situaciones de la vida donde, por ejemplo, una mano en un momento dado puede ser más útil
de la cabeza. Pero es evidente que a pesar de esto, nadie negará el papel de la cabeza. Por lo tanto, lo que es más importante aquí es el diseño general de los principios y de su interacción colectiva con los seres humanos. Estos principios, de hecho, son un sistema de acciones orientadas a la solución de problemas concretos de nuestra vida. El primer principio de este grupo afirma: el deseo de Dios y del hombre por la unidad dentro del marco de los resultados de recreación y reunificación en la materialización y la resurrección. El primer principio de este grupo afirma, repito, el deseo de Dios y del hombre por la unidad dentro del marco de los resultados de recreación y reunificación en la materialización y la resurrección. 3.1. Como he dicho al principio de este capítulo, ahora inicia una nueva etapa en el desarrollo humano. La forma anterior de la evolución, unida al rechazo del cuerpo físico, ha agotado totalmente ya sus posibilidades. No cumple con las necesidades de hoy día. El hombre se ha propuesto un nuevo camino, el camino de la no muerte, el camino de la vida eterna. Y mientras el hombre se mueve de esta manera, comienza a manifestarse en una manera mucho más precisa su esencia espiritual, su fundamento espiritual. Se empieza haciéndose cada vez más consciente de la verdad que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador. La resurrección, es decir, la regeneración de los fallecidos y la aspiración de estos últimos, así como de los vivos, a la unión con el Creador, reflejan la verdadera naturaleza del hombre. La resurrección de las personas demuestra que la vida está construida sobre una base espiritual mejor que cualquier otro hecho. La concentración por el hombre de su propia conciencia puede conducir a un cambio radical de las estructuras del mundo. 3.2. Este principio está estrechamente ligado al principio 1.4. Solo es necesario señalar aquí que la palabra concentración se utiliza juntamente con dos significados. Uno de los significados de esta palabra es bien conocido, especialmente a los que, por ejemplo, que se dedican a las disciplinas como el yoga. En algunas disciplinas espirituales se explica cómo, a través de la concentración de la conciencia de un órgano del cuerpo, por poner un ejemplo, se puede cambiar el estado de este órgano y sanarlo. Otro significado de la palabra concentración, que también se utiliza en este caso, consiste en lo siguiente. Como mencioné en la primera parte de este capítulo, la conciencia es una estructura que permite al alma gestionar el cuerpo. En el más amplio sentido de la palabra, la conciencia es la estructura que combina la cuestión espiritual y la materia física. En este contexto, la concentración de la conciencia es su condensación real. Repito estos últimos conceptos que me parecen esenciales. La conciencia es una estructura que permite al alma gestionar el cuerpo. En el más amplio sentido de la palabra, la conciencia es la estructura que combina lo espiritual y lo físico. En este contexto, la concentración de la conciencia es su condensación real. Se puede proponer una analogía, aunque en verdad muy aproximada, con el ordenador, solo para enfatizar la idea. Recuerde qué máquinas fueron utilizadas para realizar cálculos en los albores de la era de la informática. Los primeros equipos electrónicos ocupaban varias habitaciones, mientras que un ordenador moderno cabe en una palma de una mano, y también está equipado con una potencia mucho mayor. Es evidente que si un dispositivo ocupaba originalmente varias habitaciones
y ahora está en la palma de una mano, se puede hablar de condensación en el volumen pequeño de estos equipos de todas las estructuras que forman un ordenador. El estado de conciencia es el mismo. También, como sabemos, es una estructura de un cierto tipo. En la medida en que un hombre trabaja sobre sí mismo, en la medida en que se desarrolla, en la medida en que crece espiritualmente, se produce una condensación siempre mayor que su conciencia. Precisamente este es el segundo significado de la palabra concentración que se utiliza en la formulación de este principio. Este segundo significado de la palabra concentración es particularmente importante. Concentración de la conciencia, en este caso, en efecto, significa un incremento de la densidad de la información, el aumento de la masa de información en una unidad de volumen. Esta concentración de la conciencia tiene consecuencias de largo alcance. Cuando en un cierto volumen, durante el proceso de desarrollo de un ser humano, la concentración de su conciencia alcanza un determinado valor, entonces este volumen comienza a someterse al hombre, comienza a someterse a su voluntad. En esta situación cambia la estructura del mundo. Ya no será el mundo que determinará la estructura del ser humano, pero será el ser humano que dirigirá el movimiento. A medida que la concentración de la conciencia será mayor que la concentración de la materia, por ejemplo, la materia de un coche, entonces el hombre se convertirá en inalcanzable y será indestructible ahora. Los pensamientos, las palabras y las acciones del hombre se convertirán en la piedra angular, mientras que los coches, los edificios, los planetas, todos estos materiales y otros objetos se convertirán en un elemento secundario, y esto se convertirá en el próximo nivel de existencia. Es por esta razón que yo estoy difundiendo el conocimiento, los nuevos conocimientos, de modo que la gente, después de haber tomado posesión de este nuevo conocimiento, podría cambiar a la gestión de los mundos. Este será un nivel completamente diferente de la existencia. En este nivel no habrá lugar para la corrupción. Allí se llevarán a cabo procesos completamente diferentes. Serán procesos de renovación de los mundos, es decir, procesos en los que lo eterno genera lo eterno, en el que el estado de la eternidad se transfiere en la eternidad posterior. En este caso, se forma una superconcentración de la conciencia, lo que acelera de manera extraordinaria la velocidad de intercambio de información y por lo tanto surgen estructuras totalmente nuevas, las estructuras de una conciencia superior, las estructuras de una vida superior. En este nivel, por ejemplo, el pensamiento es ya la acción y la acción ya es el pensamiento. Para este nivel, para esta estructura del mundo, para estos mundos, el objeto y la acción, la física y lo espiritual son uno. Es precisamente de este cambio radical en la estructura del mundo que habla este principio. Y el ser humano puede llegar a él a través de la concentración de su conciencia. El punto 3.3. El cuerpo físico es siempre una parte del alma. Tanto en teoría como en práctica, el ser humano puede ser considerado como una estructura de la conciencia que tiene una envoltura del cuerpo. 3.4. La formulación del último principio, tal como se muestra aquí, fue utilizada en la primera sección del capítulo anterior, en el punto donde se examinó la historia de la resurrección de Rusanov.
gracias a las historias de aquellos que han sido, que han sido personalmente más allá de la línea de límite y que ahora están de vuelta en nuestro mundo, se puede obtener información detallada de primera mano sobre lo que han experimentado en el momento de la muerte biológica, sobre lo que eran sus sentimientos, sobre lo que han experimentado como consecuencia y sobre su percepción de nuestro mundo desde allí. De esta manera, el misterio sellado con 7 sellos sobre la muerte biológica que había existido desde siempre, finalmente, gracias a la resurrección, cesa de ser un gran enigma y delante de nosotros se abre una verdad que nos deja asombrados por su simplicidad. Y la esencia de esta verdad, la esencia del descubrimiento es que ahora se ha quitado el velo a este gran misterio. Se ha encontrado que la muerte, al parecer, no es absolutamente necesaria. Incluso, como nos enteramos un poco más arriba, ahora se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del ser humano, por lo que ahora es la eternidad que está en el orden del día. Si hablamos concretamente de la experiencia de Rusanov, podemos decir que ha dado una descripción detallada de las etapas por las que había pasado su conciencia después de la muerte. Durante el primer mes se llevó a cabo, por decirlo así, una comprensión de la conciencia. Rusanov sentía que la conciencia estaba entrando en un único punto situado en algún lugar de la zona de la cabeza. Se sentía absolutamente seguro de que su conciencia estaba en este punto. En las primeras 2 o 3 semanas, Rusanov hizo esfuerzos para llevar el cuerpo al nivel de su vida normal, pero entonces su conciencia se dio cuenta de la nueva fase de su condición, relacionada con la descomposición del cuerpo. Al mismo tiempo, la conciencia percibía claramente cómo el alma estaba saliendo hacia la estructura de la luz divina. Es allí que se produce la fusión de la conciencia y del alma. Cabe señalar que las etapas por las que pasa la conciencia después de la muerte biológica son muy diferentes para diferentes personas. Es un proceso profundamente individual. Pero no voy a describirlo aquí en detalle, porque ya sabemos que este camino, el camino del desarrollo espiritual, con el uso del rechazo del cuerpo físico, ya se está convirtiendo en parte del pasado y de la historia. De hecho, en la actualidad nadie trata de moverse en auto, porque se puede utilizar en carro, perdón. De hecho, en la actualidad nadie trata de moverse en un carro, porque se puede utilizar un coche o un avión de línea. Por lo que respecta a los 2 principios analizados, se puede decir algunas palabras más en relación con una práctica interesante de los magos antiguos. Se puede encontrar información sobre ella aún hoy, a pesar de que en general dicha información está almacenada en los cuentos de hadas. Los principios actualmente analizados dicen que se puede construir un cuerpo físico alrededor de un alma. Sin embargo, no es obligatorio construir un cuerpo humano. Se puede construir el cuerpo de un animal cualquiera. Esta es precisamente la práctica a la que me refiero y que había en posesión de los magos antiguos. Ellos fueron capaces de construir el cuerpo de un animal, entrar dentro de éste y luego volver. Leemos acerca de esta práctica en la infancia. Quiero subrayar, sin embargo, que para llevar a cabo esta transformación en animal es necesario dominar la forma de procesar con la suficiente rapidez la información contenida en la estructura del espíritu. Punto 3.5. A nivel de la creación de los enlaces informativos, ningún objeto se cruza con cualquier otro objeto externo, incluso consigo mismo. El principio de resurrección del ser humano o el principio de la recreación de cualquier objeto se encuentra incluida en la intersección entre la información inicial sobre el objeto y la información que está desarrollándose sobre él en el campo de los enlaces consecuentes que van formándose cuando se crea la información. 3.5. Para penetrar de manera auténtica en la esencia de este principio, es
indispensable la comprensión de los diferentes aspectos del mundo en términos de información. Creo que del enfoque informativo se tratará en uno de los libros de esta serie. Por ahora voy a limitarme solo a algunas aclaraciones. El principio arriba mencionado, en efecto, dice que en la condición de la conciencia común de la fase de vigilia, una persona puede seguir una resurrección basada en la unión entre el estado inicial de conciencia con el siguiente estado de la conciencia que se producirá en el momento de la resurrección. Para una persona que está en el estado normal de conciencia, al nivel de información del estado inicial, ningún objeto en principio puede cruzar con cualquier objeto externo, incluso a sí mismo. Es necesario un pase a un nivel superior de estado de conciencia, de modo que se vuelva posible la intersección entre la información inicial sobre el objeto y la información sobre el mismo que se está desarrollando. Esto es lo que produce la resurrección de una persona, o en general, la recreación de cualquier objeto. Recordemos el ejemplo de la flor examinado en la introducción. En el estado común de la conciencia de una persona, en principio, no puede llegar a percibir la esencia de la flor, ni la de cualquier otra criatura. Se puede ver la flor como todo lo que quiera, pero no va a penetrar en su misterio, el misterio de su existencia. Sin embargo, en un estado de conciencia superior, esta persona puede fusionarse con la flor, utilizando el lenguaje del principio anterior. Se puede decir que puede realizarse una cierta intersección con la flor. Cuando una persona se convierte en uno con la flor y se vuelve indistinguible de ella, entonces se produce el logro de la esencia de la flor y el misterio se revela. La verdadera manera de entender el mundo consiste precisamente en la elevación del nivel de conciencia. Son precisamente los estados más altos de conciencia que representan la llave de oro que abre las puertas del mundo. Vamos de nuevo con esta frase. La verdadera manera de entender el mundo consiste precisamente en la elevación del nivel de conciencia. Son precisamente los estados más altos de conciencia que representan la llave de oro que abre las puertas del mundo. Los estados de conciencia superior darán lugar a la eliminación de la destrucción. Cabe señalar que en un cierto estado de conciencia, cada elemento del mundo es eterno. Por lo tanto, cuando la mayor parte de la conciencia colectiva llegue a este nivel, la destrucción será imposible. El sistema de puntos de vista espirituales de quien practica la resurrección es precisamente el principio de la organización de la sociedad en las etapas posteriores de su desarrollo. 3.6. El principio 2.1 que ya hemos examinado dice que la resurrección se basa en revelar lo eterno en el ser humano. Por lo tanto, los que participan en la resurrección tienen que ver con la eternidad. Por eso la sociedad, en las próximas etapas de su desarrollo, se basará en los principios de la eternidad, que corresponde a los proyectos y a las ideas del Creador. Estos proyectos y estas ideas del Creador se realizan concretamente por los que practican la resurrección. Los objetos distantes de la realidad son los que el resucitado percibe como cercanos y el vivo como distantes. 3.7. Para empezar, voy a explicar la esencia de este principio y después lo presentaré con otra formulación, de modo que sea posible entenderlo mejor. En este principio, los mismos objetos, los mismos hechos, se analizan desde dos puntos de vista.
desde el punto de vista del vivo y desde el punto de vista del resucitado. Si cualquier objeto se aleja cada vez más del vivo, aumentando la distancia, entonces para él se convertirá en un objeto cada vez más alejado y distante. Sin embargo, de todos los conceptos relacionados con la lejanía, cuanto más remoto es el paso del hombre, más allá de la línea del confín, ya que si, por ejemplo, cuando se habla de un aumento de la distancia, siempre se puede hablar de un confín. Después de la muerte del hombre, simplemente deja de existir cualquier confín. Sin embargo, esta distancia, tal como la percibe el vivo para un resucitado, resulta próxima. Es precisamente de esto que se habla en la formulación del principio. Entre otras cosas, el hecho de que lo que está alejado para un viviente está cerca para un resucitado puede ser descubierto durante el primer mes después de la resurrección, por ejemplo, en la estructura celular. Con la ayuda del análisis citológico, es decir, un análisis de las células, se puede encontrar que las estructuras de las células en este periodo puede ser bastante diferente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la disposición de los elementos de la célula en relación con el núcleo. Los microelementos de la célula de un resucitado pueden ser dispuestos a una distancia mayor desde el núcleo. Y también la orientación de sus estructuras es diferente, al comparar estas características con las mismas características de las células de las personas vivientes. Teniendo en cuenta lo que se ha dicho, se puede parafrasear el principio en cuestión de la siguiente manera. El resucitado tiene la estructura mediante la cual pasó, la estructura que ha adquirido, por ejemplo, a través de su muerte, como elemento de gestión. Pero este elemento de gestión no es realmente eficaz. Por el contrario, con el fin de obtener una vida normal en medio de los vivientes, el resucitado debe hacer un gran trabajo, de modo que para recuperar las características de los vivientes y convertirse de nuevo desde todos los puntos de vista en uno de ellos, se puede considerar este principio también desde un punto de vista ligeramente diferente. Desde el punto de vista de la acción y del desarrollo, un resucitado percibe la realidad, especialmente en el primer período, de tal manera que la eternidad le aparece como una estructura en movimiento, mientras que para un viviente la eternidad es una estructura absoluta. Es precisamente el paso a través de la estructura de la muerte y el retorno que asegura que el resucitado perciba la eternidad como una estructura dinámica y en movimiento. Y es precisamente por esta razón que surge el problema de la adaptación al mundo de los vivientes y la necesidad de actualizar correctamente los diferentes elementos de percepción, de modo que la eternidad adquiera otro carácter y se convierta en estática y absoluta. Lo que acabo de decir es, de hecho, otra formulación de este principio. Debido a su importancia, lo repetiré más lacónicamente una vez más. Al principio, después de la resurrección, el resucitado percibe la eternidad como una estructura dinámica. Para adaptarse a los vivos, debe regresar a la percepción de ellos, a la percepción que refleja la realidad absoluta, y precisamente a la percepción de que la eternidad tiene una estructura estática. El hecho de que, desde este punto de vista, el concepto de la realidad del resucitado aparece deformada, se explica teniendo en cuenta que en el momento de la resurrección, él percibe solo un elemento de la imagen completa, que es la fase de resurrección. Debido a esto, solo ve una de las perspectivas de la estática de la eternidad, de aquella estática que, para los que nunca han muerto, es en realidad absoluta y que refleja para ellos el carácter absoluto de la eternidad. Este principio, que indica que hay una diferencia esencial entre los resucitados y los vivientes en el primer período después de la resurrección, dice en efecto que es esencial ayudarles en su adaptación. Por otro lado, el proceso de adaptación no se produce solo en el plano social.
En el resucitado también se produce un cambio en la agrupación de células. Su estructura cambia un tanto y algunos átomos van moviéndose en la posición adecuada y en la estructura correcta. Como resultado de estos procesos, los elementos de alejamiento de los vivos de los cuales he hablado se suavizan gradualmente y se vuelven insignificantes para el desarrollo ulterior de los resucitados. Por lo tanto, se le debe enseñar al resucitado métodos especiales de concentración para que los procesos anteriores se lleven a cabo con mayor éxito dentro del organismo. Ahora se puede dar otra formulación del principio en cuestión. El resucitado tiene una estructura de conciencia que se ha formado, en particular, tanto como consecuencia de su muerte. Por ello, es necesario una adaptación de esta nueva estructura a la estructura de la conciencia de los vivos, que nunca han muerto, por lo que, después de un cierto tiempo, sus respectivas estructuras de conciencia deberían diferir virtualmente una de la otra. Punto 3.8. El resucitado generaliza el espacio y particulariza el tiempo. Durante el primer período el tiempo para él es discreto, pero para el vivo el tiempo es continuo. 3.8. ¿Cómo se entiende lo que el resucitado generaliza el espacio? Él generaliza el espacio como una estructura sobre la base de la cual puede ocurrir todo, por ejemplo, la desintegración de su cuerpo y su recomposición. La generalización del espacio realizada por el resucitado también está relacionada al apego que siente hacia un cierto lugar, un asunto que hemos hablado anteriormente. El viviente no generaliza el espacio, ya que nunca fue vinculado a un lugar en particular, y puesto que nunca fue vinculado a un determinado lugar, porque nunca había tenido este apego, ni siquiera ha podido extenderla a una estructura eterna. La situación del resucitado es diferente. Durante un cierto periodo ha sido vinculado a un cierto espacio en un punto determinado, en un área determinada. Este sector en particular ha sido para él la estructura de la eternidad. Por lo tanto, la fase en la que está un resucitado generaliza para él el espacio como estructura de la eternidad, aunque en realidad la situación no es exactamente esta. De hecho, sabemos que el espacio puede ser gestionado, por ejemplo, con la ayuda de un impulso del pensamiento o incluso que se lo puede realmente cambiar, como ya se ha explicado, a través de la conciencia colectiva. En general, el resucitado comprende que el espacio puede ser transformado. Para él, esto es incluso natural. Para él, esto es simplemente evidente porque él mismo, poco antes, se ha transformado de la misma manera. Sin embargo, tanto el fallecido como el resucitado en el primer período, después de la resurrección, generalizan el espacio, hacen que sea absoluto, es decir, aplican las propiedades idénticas al espacio para el proceso de la percepción. De este hecho se deduce que, como consecuencia práctica, se puede resucitar a una persona en cualquier lugar del espacio donde quiera, independientemente de la hora. Cabe señalar que esta percepción del espacio en términos generales se mantiene en la conciencia de los resucitados, pero poco a poco él deja de prestarle atención, creyendo que todo este sea un factor insignificante. Estamos hablando del tiempo. ¿En qué sentido el resucitado en el periodo inicial después de la resurrección particulariza el tiempo? En el periodo inicial, el resucitado particulariza el tiempo en el sentido de que para él todos los elementos del mundo están localizados en los momentos diferentes. Esto puede verse si nos fijamos en la forma en que se lleva a cabo el proceso de reconstrucción del cuerpo. Cuando ha ocurrido la resurrección y el cuerpo se ha ensamblado en el nivel celular, cada célula se ha reconstruido en un momento diferente. La diferencia cronológica ha sido quizás solo de pequeñas fracciones de segundo,
pero en cualquier caso las diferentes células se han restablecido en diferentes momentos. Aquí se puede ver la diferencia de principio entre la resurrección y el caso cuando la persona ha nacido en la forma habitual. Incluso en el caso de un nacimiento común, tiene lugar la formación del organismo, pero este se organiza como una unidad, en sincronía. Aquí no hay la falta de sincronismo que se conoce en la resurrección. Como ya he dicho, en el caso de la resurrección, algunas células se forman más rápidamente, otras más lentamente, y la persona es consciente de este hecho. Percibe este hecho de tal manera que parece que el tiempo fluye de manera distinta para diferentes objetos. Si, por ejemplo, ve una planta delante de sí, puede considerar que para esta planta el tiempo fluye, digamos, más rápidamente que para otro objeto. Por lo tanto, la particularización del tiempo percibida por el resucitado depende del hecho que en el período inicial el tiempo para él fluye de manera distinta en diferentes objetos y en diferentes procesos. Como resultado para el resucitado, el tiempo aparece, por así decirlo, picado, como si fuera un momento aquí y otro allá. En consecuencia, para él inicialmente es discreto. El carácter discreto del tiempo, por lo tanto, es visto como uno de los aspectos de su particularización. Este carácter discreto del tiempo, o en general su particularización, está conectado con el problema de la percepción. Por supuesto, es comprensible cómo el mundo pueda percibirlo de manera totalmente diferente. La conciencia del resucitado ha pasado por una etapa en la que hay puntos de vista de todo tipo, en los que el tiempo es tan continuo como discreto. Por lo tanto, cuando el resucitado en un primer momento ve que el tiempo es diferente en fenómenos diferentes, en realidad no hace nada más que ver una representación discreta del mundo. Cursos especiales pueden ayudar el resucitado a restaurar con bastante rapidez, en un par de semanas a lo sumo, la percepción del tiempo que existe en los vivientes. El carácter discreto del tiempo y su particularización se puede ver claramente en particular cuando el cuerpo de una persona es reconstruido a partir de sus cenizas. En este caso, el cuerpo de la persona está descompuesto en pequeñas partes, es decir, en las partículas de cenizas, y las cenizas pueden ser dispersadas en un espacio grande. Algunas partículas pueden llegar a estar en condiciones que son muy diferentes. Las partículas de ceniza, a su vez, se descomponen más en microelementos. Por otra parte, en las partículas dispersas aparece algo parecido a una conciencia colectiva que controla cada elemento de cenizas, y cada elemento percibe su propio deslizamiento de tiempo. En este caso, la persona es, por así decirlo, dispersa. De hecho, todas sus partículas están dispersadas. Sin embargo, incluso en esta situación, él entiende muy bien que es la misma alma, la misma conciencia, la misma personalidad, y que después de todos estos eventos tendrá lugar la resurrección, porque para el alma es pura y simplemente necesario resucitar el cuerpo, el tiempo, con el fin de tener las posibilidades adicionales para un crecimiento más rápido. Considere esta comparación. Si una persona está enferma, no está en forma, no se encuentra muy bien, es porque la enfermedad es una desviación de la norma. Asimismo, el fallecido, entender muy bien que, por lo disperso, está lejos de la norma. Así que trata de recrear la norma, es decir, su estado natural. En comparación con un fallecido, un ser viviente está en una situación incomparablemente más ventajosa. Él no debe reunir nada y debe dedicar toda su energía y todo su tiempo a las actividades necesarias. Además, dado que posee un cuerpo físico, tiene unas posibilidades adicionales. Por ejemplo, puede levantar el auricular del teléfono y llamar a alguien, mientras que un fallecido carece de esta posibilidad. En general, hay que entender claramente que más allá de la línea divisoria no hay nada nuevo y que después, en cualquier caso, se deberá reunir las partes del cuerpo. Por lo tanto, no es oportuno gastar el tiempo innecesariamente. Como ya he dicho, el camino de la reencarnación para los difuntos
ya ha comenzado a pertenecer al pasado. Ahora es el camino fundamental, la resurrección. Además, en cualquier caso, la resurrección ocurrirá para todos los difuntos. En la actualidad, desde este punto de vista, ya hay condiciones más estrictas. También existe esta variante de secuencia de eventos. Cuando la cantidad de los resucitados habrá alcanzado un determinado número, podríamos decir una masa nominal, entonces resucitarán acto seguido todos los demás. Este proceso de resurrección ya está en curso. Creo que vale la pena recordar que la percepción del espacio y del tiempo depende del nivel de conciencia, del nivel del espíritu. Si una persona no está iluminada, percibe el espacio y el tiempo en el momento presente. Si una persona, sin embargo, pasó a un nivel superior de conciencia, puede percibir el mundo a través de la clarividencia. En este caso, esa persona puede ver los espacios diferentes y un tiempo diferente. En general puede ver otro tipo de espacios y otro tiempo, y en particular, por ejemplo, incluso la ausencia de tiempo. Por lo tanto, los conceptos de espacio y tiempo son individuales para cada individuo. Y en este caso, todo está determinado por el nivel de conciencia. 3.9. El principio de autonomía de la información que funciona en diferentes períodos de tiempo. En primer lugar, hay que decir que el término autonomía aquí significa independencia. Este principio dice que la información sobre el pasado, el presente y el futuro, o simplemente el pasado, el presente y el futuro, como elementos individuales, son independientes entre sí, independientes en relación con pulso instantáneo de la conciencia de la persona que realiza la resurrección, o incluso en relación con el punto de vista de alguien que ha resucitado. Veamos con más detalle lo que constituye la esencia de este principio. Cuando alguien quiere resucitar a una persona y le da un impulso de la conciencia para su resurrección, debe introducir precisamente en este impulso los elementos individuales de información sobre el pasado, el presente y el futuro. El pasado debe ser tomado en cuenta, el futuro debe ser entrenado, mientras que el presente debe ser dirigido hacia la tecnología. ¿Cómo realizar la resurrección ahora, en esta situación? Lo que hay que hacer realmente. Los volúmenes de información sobre el pasado, presente y futuro existen de forma independiente. Tienen diferentes estructuras y orientaciones diferentes. En general, por supuesto, existen vínculos recíprocos entre estos volúmenes de información. Sin embargo, existen independientemente en diferentes momentos. Cuando los tres sistemas independientes se combinan, entonces se realiza, por así decirlo, un cierto triple principio de la unidad. Y en este caso nace un sistema de relaciones recíprocas entre el resucitado, el mundo externo y el mundo interno. Este es uno de los ángulos de los cuales se puede observar dicho principio, el principio de la autonomía de operación de la información en diferentes momentos. Otro ángulo, otro aspecto de este principio indica que en el momento de la resurrección, cada elemento de información puede poseer un significado independiente. A continuación le explicamos cómo debemos entender este punto. Un hombre, por ejemplo, existe en el pasado hasta el momento de su muerte. La fase de la transición es una zona autónoma, es decir, un área independiente de las otras zonas. Así que se puede quitar con seguridad la fase de transición. Hemos visto la aplicación de este principio en el ejemplo de la resurrección de Valentín en el primer capítulo, aunque en ese caso este episodio y este principio eran descritos utilizando un lenguaje ligeramente diferente. Se hablaba de cambiar la forma del evento. Sin embargo, la esencia, por supuesto, es la misma. De este modo, el principio de la autonomía de funcionamiento de la información en diferentes momentos se basa en el hecho de que cada elemento de información, en correspondencia con la estructura del mundo,
opera de manera independiente. En otras palabras, funciona en cada momento de acuerdo con sus propias leyes. El elemento de tiempo, es decir, es un elemento de la estructura de información. Por consiguiente, en este caso, tiempo es visto como una forma estructural de información. Entre otras cosas, mediante un enfoque más profundo, se puede mostrar cómo el resucitado, en principio, está igualmente vivo en el pasado como en el futuro. Y se puede mostrar lo que es realmente necesario hacer para la realización práctica de esta afirmación. La eternidad de la vida surge de la convivencia de todos los tiempos en el momento presente. De manera similar, pero por el contrario, desde el momento presente se puede lograr todo el pasado y todo el futuro, y por lo tanto también la vida eterna. Por lo tanto, desde el punto de vista de la aplicación del principio en cuestión a la resurrección puede ser realizada en primer lugar con la simple eliminación del punto del pasaje y en segundo lugar con la atribución al impulso de la conciencia de las características autónomas, es decir, con la atribución al impulso de la conciencia de las formas completadas para el pasado, el presente y el futuro. Como ya he dicho, para el pasado consiste en tener en cuenta las circunstancias específicas que han producido para una persona específica. Para el presente se trata de una metodología que se utiliza en el momento de la resurrección, es decir, es lo que hace quien resucita y cómo se desarrolla la reacción de alguien que está resucitando. Y finalmente, en el futuro, es la formación del futuro en la dirección requerida sobre la base de la situación concreta enfrentada. Muy bien, llegamos hasta aquí, que es el punto 3.9 de la tercera parte del capítulo 2. Hasta la próxima lectura. Gracias, gracias, gracias.